¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Estelí, Nicaragua. A través de un WhatsApp, el señor Francisco Rolando Huembes pregunta: ¿cuánto duran los zancudos y las moscas? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que los zancudos se reproducen por medio de huevos que las hembras ponen en agua estancada o en posada. De estos huevos salen las larvas que se transforman en pupas y luego en mosquitos adultos que ya pueden volar. El huevo de un mosquito puede tardar entre 7 y 10 días para convertirse en un mosquito adulto y puede llegar a vivir unos 20 días. En todo el mundo hay unas 3.500 especies de zancudos o mosquitos y algunas pueden transmitir enfermedades como el dengue y la chikungunya. Por eso se insiste tanto en evitar que el agua se empose en canoas, macetas, tarros vacíos y muchos otros lugares. Así se evita que se reproduzcan. Por otro lado, las moscas son insectos que pasan por varias etapas hasta convertirse en adultas. Primero son huevos, luego larvas, después pupas y finalmente de esas pupas sale una mosca adulta. Todo este proceso dura entre 10 y 14 días. Una vez adulta, la mosca puede vivir entre 15 y 30 días, dependiendo de las condiciones de vida y si encuentra comida fácilmente. En Oigamos la Respuesta estamos cumpliendo 60 años y queremos celebrarlo con ustedes. Envíenos un audio con sus historias y experiencias relacionadas con nuestro programa. Mándenos sus audios al WhatsApp código de área 506 84 85 54 53 indicando su nombre y desde dónde nos escucha. Búsquese un rinconcito silencioso de su casa para grabar su historia. Repetimos nuestro WhatsApp, código de área 506 84 85 54 53. Escuche nuestro especial de 60 aniversario el próximo viernes 11 de octubre. Desde Boaco, Nicaragua, el señor Marvin Espinosa nos envió a nuestro WhatsApp la siguiente pregunta: ¿qué es una manga marina y cómo se forma? Oigamos la respuesta. Una tromba o manga marina es un remolino de aire que se parece a los tornados. Se forma entre la superficie del agua y una nube de tormenta y se dan generalmente en aguas tropicales durante los meses más calurosos del año. Durante la formación de una tromba o manga marina, las capas más altas de aire sobre el mar tienen una temperatura más fría, mientras que el aire que está sobre la superficie del mar está más caliente. Cuando esto ocurre, el aire que está justo sobre el mar empieza a subir y a formar nubes, y si choca con el aire frío, se arremolina formando una especie de embudo que sube hasta la nube a una gran velocidad. La primera señal que avisa sobre una posible tromba es el aspecto amenazante que toma la nube de tormenta, cuya base se vuelve plana y muy oscura. Las trombas marinas se parecen a los tornados que se forman en tierra firme, pero se consideran menos peligrosas porque, por lo general, duran poco tiempo y no llegan a tener vientos tan fuertes como los tornados. Aún así, pueden causar daños a los barcos que se encuentren a su paso o provocar daños a la propiedad si llegan a entrar en tierra firme. La tromba generalmente se deshace cuando la lluvia empieza a caer desde la nube. ¿Sabía que el colibrí más pequeño del mundo es el colibrí elfo, colibrí abeja o zunzuncito?
Esta especie es propia de Cuba y mide tan solo 5 centímetros de largo. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Ya pueden encontrar el programa Oigamos la Respuesta en formato digital podcast en YouTube. Novedoso, dinámico. Escuche cada episodio en cualquier momento del día. Búsquenos como Oigamos la Respuesta. Santa Ana, San José, Costa Rica. El señor Miguel Ángel Mendoza envía al correo electrónico del ICQ esta pregunta. ¿Es cierto que en Honduras no hay volcanes? Oigamos la respuesta. Honduras sí tiene volcanes. Es más, se dice que tiene unos 100 volcanes, pero han estado dormidos o inactivos por muchísimos años. Por esa razón, no se habla tanto de los volcanes de Honduras. Sin embargo, podemos mencionar el nombre de algunos volcanes hondureños, tales como el Tigre, el Zacate Grande, el del lago Yohoa y el de la isla Útila en el Caribe. Para que se haga una idea, se calcula que la actividad del Yohoa se detuvo hace más de 10.000 años. Uno de los volcanes más vigilados de Honduras es el que está en la isla del Tigre. Se trata de un volcán de los llamados estratovolcán que se caracteriza por tener una forma como de cono. Los científicos dicen que hay registros de 2 potentes erupciones de este volcán. La última ocurrió hace unos 2000 años y fue muy destructiva. Prueba de la actividad volcánica en Honduras son los cráteres dormidos que hay precisamente en las Islas Tigre y en las conocidas como Zacate Grande o en el lago de Yohoa. Otra prueba de que hubo volcanes en distintos lugares de Honduras, a pesar de que no haya erupciones de lava o ceniza, son las aguas termales que hay en varios departamentos. Por otra parte, algunas personas creen que en Olancho existió un volcán. Pero según los expertos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, no hay registros ni evidencias de que en esa zona haya habido actividad volcánica. Existe una historia sobre un pueblo llamado San Jorge de Olancho que habían fundado los colonizadores españoles y que quedó completamente destruido. Pero al parecer, esto no se debió a una erupción volcánica, sino a una gran inundación que tuvo lugar en 1611, cuando se desbordó el río Olancho y el pueblo de San Jorge quedó prácticamente cubierto por el agua. Esta ausencia de volcanes activos es una ventaja para la población hondureña si se toma en cuenta la capacidad destructiva de los volcanes y que, afortunadamente, no han sufrido las consecuencias de erupciones importantes en varios siglos. Desde Puerto Cortés, en Honduras, el señor Maynor Javier Orellana del CID nos envió la siguiente pregunta a través del Facebook del ICQ. Si Dios nunca tuvo un principio para existir, entonces, ¿de dónde viene Dios? Oigamos la respuesta. Queremos empezar contándole que este ha sido un tema de muchas discusiones y debates a lo largo de la historia. La idea de Dios tiene que ver con temas espirituales que no pueden ser probados de manera científica. Eso hace que sea imposible probar su existencia y convencer a los que no creen en un Dios. Sin embargo, para todas las personas que sí creen en su existencia, Dios es un espíritu puro, que no ocupa lugar y tampoco está en el tiempo. Por eso, las personas creyentes creen que es eterno, que ha existido siempre y nunca tendrá fin. Por lo tanto, al no tener principio, no viene de ninguna parte y no tiene edad. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
El teléfono del ICQ suena y escuchamos la voz de don José Escobar Rivera, quien desde La Libertad, en El Salvador, pregunta: ¿en qué año se construyó el Canal de Panamá? Oigamos la respuesta. El Canal de Panamá es un enorme camino de agua que sirve para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Su construcción empezó en 1881 y terminó en el año 1914. La construcción del Canal de Panamá costó $400 millones y en él trabajaron como 35.500 obreros. Pero hay quienes dicen que fueron muchos más. Le vamos a contar su historia. La construcción del Canal de Panamá la empezó una compañía francesa en el año 1881. 12 años estuvo esa empresa trabajando, pero les tocó una época muy dura en la que tuvieron que soportar epidemias mortales como la fiebre amarilla y el paludismo. Por esta y otras razones más, los franceses abandonaron la construcción del canal cuando les faltaban 52 kilómetros para terminar. Entonces, en 1903, el gobierno panameño firmó un contrato con el gobierno de Estados Unidos y en 1905, la Comisión de Construcción del Canal decidió construir un canal con esclusas en lugar de un canal a nivel del mar. Finalmente, los estadounidenses terminaron e inauguraron el canal en el año 1914. De ahí en adelante, Estados Unidos se encargó de su administración. En total se emplearon más o menos 33 años en su construcción y es uno de los trabajos de ingeniería más grandes de todos los tiempos. En la construcción hubo que excavar 143 millones de metros cúbicos de tierra. Mide 82 kilómetros de largo y no tiene el mismo ancho en todas partes. En la parte más baja, su anchura es de 150 metros, en cambio, en las esclusas es de 33 metros. Hace ya varios años, autoridades de Estados Unidos y Panamá se reunieron para decidir cuál iba a ser el futuro del canal. Acordaron que a partir del 31 de diciembre de 1999, los estadounidenses dejarían de administrarlo y su administración quedaría en manos del gobierno panameño. Entonces, el gobierno de Panamá formó un grupo de trabajo llamado Autoridad del Canal de Panamá, y cuando llegó el 31 de diciembre de 1999, ya estaban preparados para hacerse cargo del mantenimiento y funcionamiento de esta importante vía marítima. Le contamos que en los últimos años el Canal de Panamá ha sufrido serios problemas, pues la escasez de agua ha afectado a los lagos que alimentan el sistema de esclusas del canal. Las esclusas permiten que el barco vaya avanzando y son como una especie de piscinas cerradas que están una a la par de la otra y cada una tiene un sistema de compuertas muy fuertes. Entonces los barcos pueden ir subiendo por las esclusas gracias a que se van llenando de agua que viene del lago Gatún. Para que un barco pase por el Canal de Panamá, se necesitan unos 200,000 litros de agua para ir llenando las esclusas. Como el lago se encuentra en el punto más alto, el agua baja por una tubería sin necesidad de usar un sistema de bombeo. Sin embargo, el cambio climático ha provocado años cada vez más secos, y eso no ha permitido que el agua del lago sea suficiente. Es más, a inicios de este año se han dado largas filas de barcos que esperan pasar por el canal, pues las autoridades han tenido que bajar la cantidad de barcos que pueden cruzar por día. ¿Sabía que no se utiliza el mismo antídoto para todas las serpientes venenosas? Dependiendo de la serpiente, se sabrá cuál suero antiofídico se debe aplicar. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número
84 85 54 53 o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. Resolvemos una pregunta que nos llega desde Managua, Nicaragua, hecha por el señor Ronald Blas Martínez. ¿Cuándo se inventó el reloj? Oigamos la respuesta. Desde tiempos muy antiguos, la humanidad ha buscado la manera de medir el paso del tiempo. Se cree que los primeros relojes fueron las sombras de los árboles y otros objetos que marcaban el paso del sol. Pueblos como los egipcios y babilonios usaron grandes obeliscos para medir el paso del tiempo. Los obeliscos son como altas columnas de piedra que cuando les daba el sol, la sombra que proyectaban en el suelo funcionaba como las manecillas de los relojes. Es más, hasta se dice que se fabricaron pequeños relojes de sol que se tenían en cada casa. Se cree que los chinos los usaron unos 3000 años antes del nacimiento de Cristo y también los utilizaron los mayas, los egipcios y los incas. Los antiguos egipcios también usaban un reloj de agua llamado clepsidra. Era una vasija de barro con un pequeño agujerito en el fondo. Cuando se llenaba, el agua salía poco a poco por ese agujero y se podía medir el tiempo que tardaba la vasija en vaciarse. Un tiempo después, los griegos usaron los llamados relojes de arena. Estos relojes tenían dos partes en forma de media naranja que estaban unidas por un tubito muy delgado. Se colocaban de manera que la mitad de arriba quedara llena de arena y la de abajo quedara vacía. Entonces la arena iba pasando poco a poco por ese tubito y las personas podían calcular la hora por la cantidad de arena que había caído en la parte de abajo. Ahora bien, se cree que el inicio de los relojes mecánicos fue obra de un árabe llamado Abu Abdallah ben Arrancan, que alrededor del año 1309 inventó un reloj construido sobre principios mecánicos, o sea, con pequeños engranajes que iban moviendo pequeñas manecillas. Tiempo después, un señor italiano construyó un reloj que funcionaba con un aparato parecido a las balanzas que se usan para pesar. Estos relojes se hicieron famosos y se empezaron a usar en muchas iglesias de Europa. Por ahí del año 1509, un alemán llamado Pedro Henlein fabricó el primer reloj de cuerda. Tenía la forma de una caja y fue un gran invento, pues las personas lo podían llevar de un lado a otro. Mucho tiempo después, en 1904, el relojero suizo Hans Wilders fabricó el reloj de pulsera que todavía se usa. Poco a poco los fabricantes de relojes han ido perfeccionando estos aparatos, procurando que cada vez sean más exactos. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que hay relojes de pulsera llamados relojes inteligentes, pues son como pequeños teléfonos celulares en la muñeca, con pantallas táctiles y algunos hasta tienen WhatsApp. Desde Capellades de Alvarado en Cartago, Costa Rica, Alan Araya Ulloa pregunta: ¿por qué cerraron el Incofer en Costa Rica? Oigamos la respuesta. El Incofer, o Instituto Costarricense de Ferrocarriles, fue creado en el año 1985 para sustituir a la empresa Ferrocarriles de Costa Rica. De esta manera, el Incofer pasó a encargarse de la administración de las vías férreas y del ferrocarril en Costa Rica. Sin embargo, en el año 1995, durante el gobierno de José María Figueres, fue cerrado porque se dice que dejaba pérdidas
y que había pocos recursos para mantener las vías férreas y los trenes en buen estado. Sin embargo, algunos trabajadores del sindicato del Incofer opinan que la institución no recibió los recursos que por ley le tocaban. Uno de los sectores que más se benefició del cierre del Incofer fue el de los transportistas, pues el tren también se encargaba del traslado de materiales. En pocos años subió mucho la cantidad de furgones o camiones en las calles de Costa Rica. En 1998, el Incofer volvió a funcionar, pero solo para transportar cargas y materiales en el Atlántico costarricense. En el año 2005, el Incofer retomó el transporte de pasajeros, aprovechando los cientos de kilómetros de vías férreas que se dejaron de usar durante mucho tiempo. Actualmente, el Incofer tiene habilitados 61 kilómetros y medio de línea ferroviaria en el Valle Central de Costa Rica, en los que da servicio el tren de pasajeros que conecta las ciudades de Alajuela, Heredia, San José y Cartago. Si no te equivocas de vez en cuando, significa que no aprovechas todas tus oportunidades. Frase a cargo de Woody Allen. Al agradecer la atención que nos han prestado hoy, les invitamos para que mañana conversemos acerca de a dónde va el agua de las lluvias. Hablaremos del compositor Tino López y de cómo combatir el exceso de grasa en la piel. Mañana en Oigamos la Respuesta. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.